Hola, bienvenidos a mi canal, dedicado al juguete y el juego, y que está patrocinado por el Museo Ricordi, el más grande y solidario que hay en España, ya que toda su recaudación está destinada a comedores y escuelas infantiles. Así es, jugar puede cambiar el mundo. Hoy les traigo un juguete muy especial, los teatritos infantiles. Comenzaremos por los teatros de papel que surgieron en Inglaterra en el siglo XIX y que años más tarde la editorial barcelonesa Seix i Barral lanzaría el Teatro de los Niños, convirtiéndose en un auténtico fenómeno en este tipo de juguete. Y acabaremos con el mini teatro de Airgam en los años 60. Los teatros de papel fueron mucho más que un juguete, ya que numerosos escritores y artistas demostraron un gran interés en ellos al fomentar la imaginación de los niños y niñas. Tal sería el caso de Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Frida Kahlo, Lewis Carroll o el dramaturgo español Jacinto Benavente, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1922. ¿Están preparados? Porque la función va a empezar. Que suba el telón y comience la magia. El teatro de siluetas o sombras fue mencionado por Platón en la alegoría de la caverna, en su obra La República. Pero a diferencia, los personajes no están caracterizados, sino sombreados en negro, que colocados tras una pantalla blanca iluminada, cobran vida. Otro antecedente serían los teatros de Guiñol. Las culturas de China, India y Egipto ya usaban títeres desde hace miles de años, como forma de narración religiosa o mitológica. El teatro de Guiñol es por tanto una tradición con raíces antiguas que encontró su forma más conocida en Francia en el siglo XIX. Desde entonces ha servido como medio de crítica, entretenimiento y educación en todo el mundo, adaptándose a distintas culturas y épocas. A principios del siglo XIX nacen los teatros de juguete o teatros de papel, pequeñas maquetas que los niños usaban en casa para representar obras. Fueron muy populares en Europa, especialmente en Inglaterra y Alemania. Se crearon obras específicamente para niños, de 2 o 3 actos, estimulando su creatividad y expresión. Los teatros de papel estaban formados por varios elementos indispensables para representar un espectáculo: una fachada, a menudo inspirada en teatros existentes, decorados y bastidores, personajes en distintas posiciones para permitirles evolucionar a lo largo de la representación y un texto. En España, los primeros teatros de papel aparecieron de la mano de impresores de libros escolares y recortables, como Bosch, Llorens y especialmente la prolífica estampería económica Palucier, imprenta El Cevirano, que no ajenos a la moda europea imprimieron láminas de papel con embocaduras, decorados y personajes de teatro. Más tarde en el tiempo encontramos teatros de juguete, fabricados de madera y por tanto con un formato más estable y robusto, pero sin obras impresas. Tal sería el caso de la tornería de Isidro Baquet, Isidro Palucier o Camilo Aguilá. Y este es uno de los modelos del Teatro de los Niños que fabricó Seix i Barral entre 1917 y la Guerra Civil Española. Este en concreto es el modelo CC, que es bastante grande, mide 45 centímetros de altura y tiene un ancho de 50. Fue una idea original del padre de los hermanos Barral, Carles Barral i Nualart, y esa es la razón por la que aparece su nombre en la patente. También colaboró Juan Seix y algunos escenógrafos en distintas obras. Si os fijáis, tanto en el friso como en los laterales de la embocadura o de la fachada, están en relieve, y eso se consigue con un proceso de imprenta que se llama golpe en seco,
que la habremos visto en muchos logotipos de cartas y de tarjetas. Y es así como se hace. Y ellos lo emplearon ya pues hace 100 años. Los teatros se vendían individualmente y ahora lo veremos por dentro, cómo se monta. Y por otro lado estaban las obras. Las obras venían en una caja plana que contenía un sobre. Ese sobre, que es este de aquí, por ejemplo, de otra obra, El Pastorcillo, incluía ya recortados los personajes. Si os fijáis, aquí tenemos a Diógenes en 2 posiciones diferentes, sentado y de pie, para dar un mayor realismo a la obra. Que ahora veremos que utilizaba, había un elemento extra, que eran estas varillas para moverlos, que son simplemente de cartón y llevan una especie de clip de metal para sujetar las bases. De hecho, creo que ha habido alguno, sí, que lo he puesto así a propósito para que lo veáis. La pestaña de la izquierda no la he metido en la ranura y la de la derecha sí lo está. Estas obras incluían un guión con los diálogos, dividido en actos. Normalmente casi todas sus obras son de 2 actos, aunque hay alguna como la de los Reyes Magos que es de 3. Y nos dicen los personajes y por dónde aparecen, si por el lado izquierdo o derecho, y además nos indican en las bases a qué acto pertenecen. Primer acto y segundo acto. Además del guión con los diálogos, en el sobre podíamos encontrar un montón de publicidad sobre los juguetes instructivos de Seix y Barral, también hechos en papel, y además pequeños cartelitos para anunciar la obra. También podríamos recortar las entradas, que eran de butaca o generales. Esto lo que hacía pues era acrecentar el hecho de darle un mayor realismo a las representaciones teatrales. Estos sobres incluían los decorados. Básicamente, lo que es el teatro, cuando tú comprabas un teatro, únicamente tenía la fachada y los laterales. Los laterales van marcados con números. Y en cada uno de ellos nos viene dónde debe de colocarse, en qué número. Número 16, primer acto, y además incluyen papeles translúcidos, porque tal y como mencionaban en las instrucciones, lo que se pretendía era darle un mayor realismo, y evidentemente jugando con este pequeño juego óptico de luces y de colores, conseguimos un resultado realmente espectacular, como ahora veremos. Estos 2 teatros, de tamaño diferente y también de nombre diferente, aunque normalmente
Se le conoce popularmente como mini teatro. Compartían los personajes en figuras de plástico son los mismos, los cuentos son los mismos, pero varían los decorados. Por tanto, los cuentos, que los podíamos conseguir en cajas separadas, son también diferentes. Pero además el sistema de funcionamiento del movimiento de las figuras en el escenario son también diferentes, como ahora veremos. Las cajas incluían, que por cierto, me encanta cómo están decoradas, tanto las fachadas como las cajas, incluían un folleto con los diálogos de los personajes. Una vez subido el telón al mini teatro, vamos a ver cómo funcionaban, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Como os acabo de decir, los personajes eran los mismos, las figuras eran los mismos, pero en ambos casos utilizan unos salientes para poder colocar las figuras que llevan un agujero en la base y así, de esta manera, poderlos mover. Aquí son unas tiras de plástico a un lado y otro, y en el otro caso, en el caso del teatro Airgam, utilizan unas poleas que ahora veremos. La decoración incluye a los 3 cerditos, uno de ellos con la guitarra mini twist, y a Garbancito, aquí en la versión catalán, que es un patufet. Posiblemente estos 2 cuentos los tuviesen preparados, pero no llegaron a lanzarlos. Vamos a ver ahora el teatro Airgam. En el caso de la versión grande o teatro Airgam, las figuras tienen en los laterales unas palanquitas para moverlos a modo de polea. Y tiene una segunda gran diferencia, que no sé si se podrá apreciar en el vídeo, que es que va iluminado, podemos iluminarlo. Es una versión, por tanto, más sofisticada, más de lujo. Os voy a dejar ahora con la representación de los 6 personajes del Gato con Botas, que normalmente era el cuento que venía en ambos teatros. Y así llegamos al final de este recorrido por el maravilloso mundo de los teatros de juguete, no sin antes recordar que recientemente Juguetes Cairo ha reproducido un teatro de papel de estilo antiguo. Estas pequeñas joyas no solo nos recuerdan la creatividad de otras épocas, sino también el poder de la imaginación, cómo un sencillo escenario en miniatura puede dar vida a grandes historias. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando conmigo más rincones del juguete y la historia. Cuéntame en los comentarios si conocías los teatros de papel y si te animarías a construir uno. Gracias por acompañarme y recuerda, el telón puede ser pequeño, pero el espectáculo puede ser inmenso. Nos vemos en un próximo vídeo.